Dijo que me parecía a su marido. Mandíbula recta, ceja quebrada. Lo había pensado mientras mirábamos al patio por la ventana de cortina en tiras, la primera tarde de tutoría con el manual y el llavero y el vaso de plástico. Ya en el hotel se ampliaba el parecido. Era también mi sonrisa amplia, el pelo un poco blanco del pecho. Me acababa de contar en la pizzería que su marido había muerto hacía 10 años. Así empieza este libro, El tenista argentino, de Álvaro García, una novela que os recomiendo, que ha sido una de mis relecturas durante estas semanas de confinamiento y que espero que la disfrutéis. Y si no es este libro, cualquier otro, porque al final quien lee aprende a vivir otros mundos, otras vidas.